Osama, Cuevas presenta el río como espacio de convivencia, precariedad y tránsito. Las embarcaciones, las viviendas y la vegetación construyen una imagen donde naturaleza y ocupación humana aparecen inseparables. Más que un paisaje apacible, el Osama emerge como una frontera móvil, desde la cual puede pensarse la historia material del Caribe, sus economías portuarias, sus desplazamientos y sus formas de habitar el borde. Señoras, señores, a continuación, Orden Jurídico Internacional hoy. Poder, límites y desafíos. Ricardo Gil Lavedra, de Argentina, Flavio Darío Espinal, de República Dominicana, y Michael Shifter, de Estados Unidos, conversan con Berna González Harbour, de España. Reflexionan sobre derecho y política internacional en un mundo marcado por tensiones globales, guerras y cambios sociales. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de moderar este panel que cambia un poquito el ritmo de los anteriores porque eran más literarios. Este es más político, más global, más de análisis de nuestro mundo, del mundo que nos rodea y en el que estamos. Y tenemos el privilegio de contar con tres interlocutores de primera línea, de primerísima línea. Sí, hubo tan poquito espacio entre una mesa y otra que hay mucha gente sentándose. Bueno, hemos dicho ya los nombres. Ricardo Gil Lavedra, que viene de Argentina, es abogado, juez. Quiero destacar que integró el tribunal que llevó a juicio a las juntas militares en 1985 y lo plasmó en un libro impresionante, muy reciente, que es La Hermandad de los Astronautas. Flavio Darío Espinal, jurista, ex embajador de la República Democrática en Estados Unidos y antes representante ante la OEA y ante la Corte Interamericana de Derechos, también le convierte todos estos cargos en un interlocutor privilegiado para lo que vamos a abordar. Y Michael Shifter, también, al que hemos escuchado, bueno, a todos nos hemos escuchado ya, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor del Centro de Estudios y profesor de la Universidad de Georgetown. Muy bien, pues aquí vamos a hablar de orden jurídico, de su poder, sus límites y sus desafíos. Y lo primero que quiero preguntarles es que, bueno, nos ha estallado ya un mundo en el que el propio presidente de Estados Unidos ataca a Irán sin un marco legal, como también antes Venezuela, amenaza a Groenlandia, Canadá, Panamá. No os estoy contando nada que no sepáis, igual que Israel ha atacado Gaza o ahora Líbano. ¿Hemos enterrado el derecho internacional en nuestro mundo? ¿Estamos ante el entierro del derecho internacional y del orden internacional tal y como lo conocíamos? ¿Quién quiere abrir fuego? Señor Shifter. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero nuevamente agradecer las organizadores de este magnífico festival. Realmente he aprendido muchísimo y me ha impresionado todas las intervenciones estos días. Mira, yo creo que no sé si está muerto. Bueno, yo soy el único que no es abogado de estos. Ricardo como Flavio son abogados, yo no soy abogado, pero me parece que está pasando por un momento muy difícil el derecho internacional. Yo creo que
Los Estados Unidos ha cambiado de manera dramática con esta administración, sobre todo, pero aún con la primera administración de Trump fue muy cuestionado. Yo creo que es una mentalidad que básicamente el mensaje al mundo ha sido, si es mío, es mío. Si es tuyo, es negociable. Y no hay... ¿Es un nuevo orden internacional? Es un nuevo orden internacional. Entonces, como un país como Estados Unidos tiene con esa actitud, en ese mensaje al mundo, complica mucho el derecho internacional. Yo no creo que está muerto, pero obviamente está pasando un momento muy difícil, muy complicado, pero hay que recordar que no empezó con Trump, que yo creo que había muchas críticas de derecho internacional, que no, Estados Unidos anteriormente y otros países también han violado el derecho internacional. Eso es común, hay una experiencia larga con esto, pero lo que es nuevo con Trump no es la violación del derecho internacional, lo que es porque otros gobiernos también han hecho esto. Lo que es nuevo es que ni siquiera hay una pretensión de justificar las violaciones en un marco con derecho internacional. Ni siquiera hay un intento de hacer eso. Esto me parece que es un cambio dramático. Sí, porque efectivamente todos recordamos guerras ilegales como la que se libró en Irak, pero había el intento de lograr el consenso internacional en la ONU, en el Consejo de Seguridad, en la OTAN. Esta vez ni siquiera hay el intento. Embajador, ¿cuál es el punto de vista? Bueno, ante todo quiero decir que me siento muy bien estar en este panel con Michael Shifter, un amigo de muchos años y para mí el más prominente analista de las relaciones interamericanas en Washington, con Ricardo Hill, a quien conocí en esta oportunidad, pero que ya Berna dijo su trayectoria, un destacado jurista, político y servidor público en Argentina. Y contigo, Berna, a quien te sigo en tus artículos y reportajes en El País y en tu podcast sobre libros. No sé si ustedes lo conocen, pero les recomiendo el podcast de Berna que se llama ¿Qué estás leyendo? Es la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Es la mejor manera de uno mantenerse al día de lo que está saliendo en las publicaciones. Bueno, si se ha enterrado el derecho internacional o no, yo pudiera decir que, como dice Michael, quizás no está del todo enterrado, pero sí está muy socavado, está muy maltratado. Obviamente, la legalidad internacional nunca ha sido una legalidad perfecta. Ni siquiera en los estados particulares la legalidad es perfecta. Siempre es una legalidad mediada, a veces truncada, pero hay un esfuerzo de que esa legalidad funcione, que esa legalidad pueda servir de marco para dirimir los conflictos, para resolver pacíficamente las controversias, los problemas. Sin embargo, lo que uno ve es, en un tiempo muy corto, en un año y medio, lo que uno está viendo es que la legalidad internacional está siendo completamente ignorada. Uno ve estos conflictos que tú describiste, conflicto en Gaza, la guerra en Irán, la guerra en Ucrania, en otros lugares, y las Naciones Unidas no juegan ningún papel. Es decir, ni siquiera se toman en cuenta. No hay un intento de usar los mecanismos que la Carta de las Naciones Unidas prevé, el capítulo 7, que es el capítulo que tiene que ver con la seguridad internacional. De modo que es una legalidad y una institucionalidad muy maltrecha en este momento. Y tiene que ver, pienso yo, con la idea que surge internamente en Estados Unidos de una concepción del poder que no tiene límites, es decir, que no está limitado por
por la legalidad, por los mandatos del Congreso, sino que es un poder que se interpreta a sí mismo y que establece sus propios límites de acuerdo a lo que entienda que se debe hacer. Y eso se ha trasladado al escenario internacional. Esa concepción de que no hay contención, no hay balance, no hay contrapeso, pues lo hago aquí y también lo hago allá. Eso es lo que estoy viendo. Ricardo, ¿tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, sí, yo también muchísimas gracias y estoy honrado de poder estar compartir este panel y preocupado por el público, después de escuchar a tantos autores hablando de ficciones, de relatos, de novela, con este tema que asoma como más difícil, más plomo, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo al final de una época. El orden jurídico internacional que se quiso plasmar luego de la Segunda Guerra Mundial, tratando de basar las relaciones entre los países sobre la base de la cooperación, de la paz, de los derechos humanos, y establecer una quimera que ha sido siempre de toda la humanidad, de que las normas contengan al poder, que las normas sean un límite para el ejercicio del poder. Y parecía que luego de ese nuevo orden que nació luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de los Estados Unidos, con Nuremberg, juzgando los delitos de agresión y los delitos de guerra y de lesa humanidad, la inmensa cantidad de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, la creación de órganos encargados supranacionales, encargados de juzgar determinadas violaciones. Parecía que la democracia liberal creciendo en todo el mundo. Parecía que esto era una ola incontenible. El mundo iba a ser democrático, las naciones iban a estar contenidas en un gran estatuto, la Carta de las Naciones Unidas, y todos felices. Sin embargo, todo esto yo creo que cambió y en lo que hace el orden internacional está muriendo. Por un lado, las democracias han sufrido una erosión muy fuerte en todo el mundo, y por el otro, esa fotografía de 1945, Naciones Unidas, el reflejo de lo que era el mundo en 1945, ya no existe. Sin lugar a dudas ya no existe. Y como siempre en todo proceso de transformación, estamos, bueno, sufriendo la incertidumbre y los desafíos de lo que viene. Pero yo no me cabe ninguna duda que aquello que nació en el 45 ya no existe más. Ricardo, en tu caso particularmente, el otro día que pude estar con Eduardo Sacheri, escritor argentino también, que es profesor de historia, además de escritor, y le pregunté por sus nuevos alumnos, por las nuevas generaciones, y me dijo que están mucho más desconectados del pasado de lo que estábamos nosotros con respecto, o sea, que el presente, las redes, nos apelan tanto y monopolizan tanto nuestra atención que decía, para ellos el siglo XX es como el Paleolítico, ¿no? En tu caso, que tú fuiste uno de los miembros, uno de los jueces que llevó a juicio a las juntas militares en el 85, tenías 30 y pico años. ¿Crees que hoy sería posible algo así? ¿O fue una excepción? ¿En Argentina? Bueno, sí, en Argentina. Hombre, me encantaría que fuera posible para Netanyahu, para todos los que violan el derecho internacional y el derecho en general, pero sí, ¿hoy sería posible? Bueno, a mí me parece que, a ver... ¿En nuestro mundo, en Argentina o en nuestro mundo? Los derechos humanos o la concepción de que el hombre porta determinados derechos inalienables por su sola condición de tal, y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, bueno, nacen ahí, y esto se ha plasmado en numerosas convenciones internacionales. Yo creo que en lo que hace a derechos humanos hay una conciencia universal muy fuerte. No cabe duda de que en el orden internacional, bueno,
Se creó la Corte Penal Internacional en la década del 90, que sinceramente muy poco ha hecho, porque tenía la pretensión de poder juzgar en subsidio los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué van a juzgar ahora? A los africanos. ¿A quiénes van a juzgar? Y solamente han iniciado acciones contra los africanos. O sea, me parece que esta pretensión universal, bueno, ha fracasado. Pero yo creo que el respeto de los derechos humanos o esa conciencia universal, no. Yo creo firmemente de que la mayoría de los países de la comunidad internacional la defienden firmemente. Más allá, por supuesto, de que tenemos excepciones en todos los continentes. Tenemos dictaduras atroces, las tenemos en Latinoamérica. Estamos mencionando también el drama de Nicaragua, aún todavía Venezuela, el tema de Cuba, a las autocracias, mencionamos muchísimo lo de Bukele. No cabe ninguna duda que sí, pero esto no significa de que no exista una conciencia universal respecto de esto, ¿no? Por lo menos una ambición, ¿no? Flavio, embajador, en tu caso quería tomar este hilo y, por cierto, quien quiera interrumpir o añadir, por favor, sentiros libres. Pero en tu caso, como dominicano y especialista ante la OEA, etcétera, estás rodeado. Hoy acabamos de saber, ahora mismo con Claudia Piñeiro, lo estaba viendo hace unos minutos, que de la Espriella ha ganado en Colombia. Tenemos a Bukele cerca, tenemos Nicaragua, tenemos Cuba cerca de aquí, tenemos lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Crees que esto es una consecuencia del trumpismo? Bueno, no, Nicaragua y Cuba no, pero quiero decir, estas victorias de ultraderecha y de populistas como Milei, como de la Espriella esta noche y otros, ¿es una consecuencia del trumpismo o venía de lejos? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cómo lo vives tú como dominicano y especialista? Bueno, yo lo veo en el sentido de que se han ido construyendo ciertos discursos. La política es la construcción de sentidos, es decir, cómo se le da sentido a las experiencias humanas en una sociedad determinada. Ese es el debate en la política. Entonces, el desarrollo de los discursos tratan de darle sentido a las experiencias humanas. Hay un discurso, vamos a decir, populista, de derecha, nacionalista, que interpela a las personas en función de ciertas situaciones para llevarla a tomar posiciones extremas. El tema de la inseguridad ciudadana, las migraciones que impactan sociedades, el avance en derechos de ciertos sujetos, de ciertos grupos sociales que amenazan la identidad de otros grupos sociales. Entonces, todas estas demandas, todas esas, digamos, ansiedades de las comunidades, de las sociedades, son interpeladas por discursos de derecha, de ultraderecha, que simplifican los problemas en torno a supuestas soluciones de la seguridad en base a la mano dura o las migraciones en base a las deportaciones masivas que van a limpiar las calles de los inmigrantes indocumentados, que van a recuperar el papel, por ejemplo, de los hombres frente al avance de los derechos de las mujeres o de los derechos de otras comunidades, etc. Entonces son discursos que han tenido mucha habilidad para articular, digamos, sectores sociales y movilizarlo en una determinada situación. Por otro lado, hay discursos que, si bien reivindican los derechos de las personas, la democracia, sin embargo hay que ser autocrítico desde esta perspectiva, porque no siempre los gobiernos democráticos han sido capaces de dar respuesta a muchos de esos problemas. Entonces, hay ahora como hay una oleada hacia la derecha, producto de esa competencia entre discursos, en lo que hay un tipo de discurso que moviliza a la sociedad de una manera determinada. Pero, y no quiero extenderme mucho, pero no quiero dejar de decir esto, que esos discursos no son permanentes. Hay una lucha constante para redefinir la realidad, para rearticular sectores sociales y llevarlo en otra dirección.
Y ese es el debate de la política. Ahora, lo que sí quiero decir, para conectarlo con el tema internacional, y ahí le paso la pelota a Michael, es que en el plano interamericano, porque todos estos ejemplos que tú pusiste tienen que ver con América Latina, en el plano interamericano, la institucionalidad multilateral, que en este caso sería la OEA y otros mecanismos de cooperación que había en la región, están colapsadas. O sea, no tienen ninguna eficacia en la acción colectiva, por ejemplo, en defensa de la democracia, en defensa de los derechos humanos, en la cooperación entre los diferentes países. Es decir, este ambiente que hay en América Latina, de unos gobiernos de ultraderecha que no quieren encontrar un escenario común con gobiernos de otra orientación ideológica, y a su vez unos gobiernos de izquierda o de pseudoizquierda que a su vez quieren alejarse de esos mecanismos comunes porque no quieren sentarse con Estados Unidos a hablar, no quieren sentarse con otros gobiernos de orientación diferente. Eso ha producido en el marco regional un colapso de la cooperación interamericana de una manera verdaderamente sorprendente. Nosotros, por ejemplo, el caso mío, que estuve en una época en Washington en la que había un espíritu de cooperación, de integración, de búsqueda del acuerdo de libre comercio, de defensa colectiva de la democracia. Había toda una nueva, digamos, conceptualización jurídica y espíritu de cooperación. Nada de eso existe hoy día. Hay una desolación con respecto a eso. Es decir, que la política local en nuestros países y las orientaciones ideológicas extremas o de ultraderecha o gobiernos totalitarios o cuasi totalitarios, como el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, que ahora tiene un entendimiento oportunista con Estados Unidos, pero esta desolación, digamos, en lo que tiene que ver con la cooperación y la integración es verdaderamente desconcertante. Y ahí te paso la palabra, Michael, que tú eres un verdadero experto en este asunto. Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo cuando firmó la famosa Carta Democrática en Lima, Perú, en 2001, el mismo día de los atentados en Nueva York y en Washington, y es un documento extraordinario. O sea, no hay otra región en el mundo que tiene ahí articulado algunos principios y valores democráticos tan contundentes y tan claros. Hoy día, y fue firmado unánimemente por todos, hasta Hugo Chávez de Venezuela, que estuvo en Lima, lo firmó. Hoy día, no sé, yo no sé qué gobiernos, o sea, sería una cosa para reírse, nadie lo tomaría en serio. O sea, algo que fue al final de los años 90, los años 90 fue como una ventana después de la Guerra Fría, los acuerdos de paz en Centroamérica, en El Salvador, 92, en Guatemala, 96, y también los cambios en Sudamérica de Pinochet y Stroessner en Paraguay. Había 3 procesos muy alentadores que dio, pero eso duró algunos años. Fue una ventana que va, digamos, cerrando. Y después, en este siglo, yo creo que después de, bueno, ese 2001 fue los atentados, y esto después vino las guerras en Afganistán y después Irak y todo esto. Y América Latina cambió, Estados Unidos cambió. Y yo creo que todo ese espíritu que habló Flavio ya iba desapareciendo, ¿no? No mencionaste la Cumbre de las Américas, que tal vez es un tema sensible aquí en República Dominicana, porque todo fue programado para tener la cumbre aquí en diciembre, creo, del año pasado, y tuvo que cancelarlo porque
no sé, tú me cuentas, pero que nadie quería venir y no había interés, entonces ¿para qué convocar un cumbre de las Américas? Yo me recuerdo el primer cumbre de las Américas en 94 en Miami, convocado por Bill Clinton, cuando Clinton habló de un momento mágico, ¿no? Y ahora pensando en ese momento mágico ya estamos en otro momento. Pero, sin embargo, Michael, en un reciente debate en El País, en Barcelona, que antes lo hemos comentado previamente a esta reunión, comentaste que el trumpismo era una oportunidad para América Latina, Sí. para la integración de América Sí. Latina, lo cual choca un poco con este colapso que está describiendo Flavio y tú mismo. ¿Hay oportunidad para esa integración o es un sueño? Sí, bueno, debería haber, teóricamente hay una oportunidad. La pregunta es si se puede aprovechar la oportunidad. Y esto no sé. No hay gente en el interesada. panel anterior, Carlos habló de los nacionalismos, los celos, que impide la cooperación, porque hay que tener un mínimo nivel de confianza en el otro. O sea, yo hablé de la oportunidad primero para integrarse más, porque es la mejor manera para responder a lo que está pasando en el norte, en mi país. Y segundo, la oportunidad de diversificar socios y tener más actividades a nivel global con otros actores, con otros gobiernos, con otros socios y abrirse un poco más. Son dos oportunidades. Si va a poder aprovecharlos, ojalá que sí, pero está por el momento... Wishful thinking, de momento. Bueno, por el momento no veo mucho, pero ojalá que Ojalá. esto cambie. Os quiero preguntar a los tres, Ricardo, tú primero, ¿qué ha fallado? ¿Qué hemos hecho mal? Lo habéis descrito bien, desde el 2001, las Torres Gemelas, Irak, tantas cosas, pero ¿qué ha fallado para que ganara Milei hoy de la Espriella? O empieza por donde quieras, digo Milei porque tú vienes de Argentina, pero algo está fallando en todo nuestro mundo, también en España, ¿no? ¿Qué ha fallado? Bueno, a ver, esa ilusión de que la democracia liberal se había afincado para siempre comenzó a resquebrajarse lentamente. Es muy difícil encontrar. Yo creo que la aparición de la tecnología, nuevas generaciones, las promesas incumplidas de la democracia, es decir, la falta de satisfacción de matriciación de muchos derechos, pueden ser muchísimas cosas. Lo cierto es que estamos ante una nueva realidad y fíjate que hay algún parentesco entre lo que ocurre en el orden internacional y también en cada uno de los órdenes internos, ¿no? En el orden internacional no cabe ninguna duda que terminó una etapa. Vamos hacia una nueva reconfiguración distinta, diversa, diferente. Se reconfigurará el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habrá otro tipo de acuerdos, porque va a haber problemas también comunes que exceden. Y porque siempre ha sido una lucha el tratar de limitar el poder, que no sea el poderoso el que establezca las reglas. Esta es la lucha de la humanidad. Antes, los primeros convenios entre las naciones eran no me invadas, yo no te invado. Después alguna suerte de cooperación. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Pero siempre es lo mismo. Cuando el poder se personaliza, rajemos. Cuando el poder no tiene alguna contención normativa o institucional, cuando depende del capricho, del humor de una persona, sonaste. La impredictibilidad del momento. ¿Quién iba a decir que le iban a mandar una misión a Venezuela a capturarlo a Maduro en una noche? O que se iba, o el ataque a Irán. Cosas que dijimos, bueno, no van a ocurrir. Bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Bueno, esto no puede depender el orden internacional también de la decisión o del humor de un hombre. Y también pasa
con los dictadores. ¿Qué va a pasar en lo que piensa cada uno de ellos? Por eso, a mí me parece que el tema esencial siempre, en el orden interno o en el internacional, es cómo fortalecemos instituciones que hacen que las cosas no dependan del capricho arbitrario de una persona. Es la historia del mundo. ¿Qué ha fallado? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, en el caso de América Latina en particular, yo pienso que luego de las transiciones a la democracia, se dieron, exceptuando 2 o 3 países que vivían en democracia, había dictaduras, había regímenes autoritarios, etc. Yo pienso que, y este es un mal que viene, es histórico, los estados latinoamericanos son estados o muy débiles o no existen, o existen parcialmente. Hay amplios territorios de muchos de nuestros países en los que el Estado no tiene presencia. Pongo un ejemplo porque de Colombia, por ejemplo, ahí está Carlos Granés que ha pensado estos temas y para no mencionar otros en los que el Estado no tiene ningún tipo de presencia en amplios lugares de esa sociedad. O pensemos aquí al lado en Haití, en lo que el Estado prácticamente no existe. Perdón, en la misma México, en el mismo México, que el narco gobierna tanta realidad económica. Un país inmenso y el Estado no ha podido ejercer su función y hacer valer su legalidad. Entonces, esos espacios vacíos, esos espacios de terreno de nadie, dan lugar a que se formen esas estructuras de poder, ya sea del narcotráfico, del crimen de todo tipo, transnacional, crimen local, etc. Y eso impide que se genere una sensación de seguridad basada en la ley, basada en la autoridad legítima. Y la gente busca otra forma de amparo, de protección o de solución a esos problemas, y ahí emerge la solución autoritaria. Otro problema, pienso, es la falta de representatividad de las instituciones, lo que se llama la crisis de representatividad. Y yo pienso no solo en los congresos, en los parlamentos, etc. Yo pienso de manera particular en los partidos políticos, porque los partidos políticos son nos guste o no nos guste, son en último término los entes capaces o llamados a articular voluntades colectivas, articular sectores sociales, promover ciertas ideas, capacitar los cuadros que podrían gobernar en un momento determinado. Entonces hay unos procesos de fragmentación, en algunos casos de pulverización. No hay partidos. En Perú hubo 36 candidatos a la presidencia, para decir algo. Entonces, como no existen esos mecanismos llamados a canalizar la participación política, la articulación de sectores sociales, se crea también una especie de terreno de nadie en lo que emergen estas figuras que nadie los puede contener. Son figuras mesiánicas, figuras que interpelan al pueblo directamente, van a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta se le inflan sus pretensiones de legitimidad y de poder, pero no tienen un sustento político, un anclaje en sectores sociales, en una capacidad para gobernar, etc. Y entonces se produce, vivimos como en un exceso de concentración de poder o en algunos casos unas fragmentaciones que son sumamente peligrosas. Entonces, obviamente, todo eso se da en un ambiente en el que estamos apostando por la democracia. Y ahora resulta que es muy conveniente para muchos de estos líderes populistas valerse de los mecanismos democráticos, es decir, llegar al poder por unas elecciones que se organizan más o menos bien, y olvidarse del otro componente, que es el componente liberal, que no siempre han ido juntas, más bien casi nunca han ido juntas,
pero que es un componente tan importante como el democrático. Isaiah Berlin decía de los dos conceptos de libertad. Una es quién me gobierna a mí, qué rol yo puedo tener para decidir quién me gobierna a mí, y el otro es hasta dónde puede llegar el poder. Y ahí es que vienen los límites al poder, los frenos y contrapesos, la legalidad, el respeto a la legalidad, etc. Entonces, esa dimensión se está yendo. Esa dimensión, bueno, no se ha construido en América Latina de manera efectiva, pero se está destruyendo todavía más, y es algo que incluso en Europa y en Estados Unidos, ese componente liberal se está también diluyendo. No quiero seguir yo monopolizando el uso de la palabra, pero eso es un tema verdaderamente importante porque tiene repercusión con relación al tema principal nuestro, que es la dimensión internacional. Es decir, las nociones de que hay límites, que tiene que haber balance, contrapeso, un orden legal a nivel nacional y a nivel internacional. Si se erosiona aquí, pues vamos a erosionarlo allá afuera también. Michael, trasladando esta pregunta, ¿qué ha fallado en el caso concreto de Estados Unidos? ¿Qué ha fallado para que Trump consiga ya no solo ganar, sino actuar con ese poder que has descrito, sin complejos, sin pretensión de cumplir el orden internacional? ¿Qué ha fallado? Bueno, yo creo que no solamente Estados Unidos, pero yo creo que otros países también, y esto estamos viendo hoy en Colombia, que la clase política tradicional a veces no responde de manera adecuada a lo que está pasando a la gente. En Estados Unidos hubo mucho disrupción por globalización, por tratados de libre comercio, por muchos cambios, y sin embargo no hubo una atención prestada por los gobiernos para compensar, ayudar a la gente que perdió en ese fenómeno. Entonces se iba acumulando mucho resentimiento. Yo creo que el fenómeno de Trump es que es muy emocional. La gente conecta porque él es muy resentido. Él es un tipo muy resentido porque siempre quería el reconocimiento de los élites en Nueva York y nunca lo logró. Entonces está muy resentido y la gente está resentido. Entonces identifica con él. Él canaliza el resentimiento de mucha gente. Entonces lo que ha fallado en Estados Unidos y creo que en otros países, Colombia es otro ejemplo, es realmente una respuesta muy inadecuada a las demandas y las necesidades de sectores que quedaron excluidos o marginados de esta globalización, que han beneficiado a mucha gente, pero otra gente quedaron muy atrás. Y no había políticas diseñadas para compensar y para ayudar esos sectores. Entonces se iba acumulando resentimiento. En Colombia hoy yo creo que de la experiencia es producto de la falta de la respuesta de los partidos políticos tradicionales colombianos, porque fue evidente hace muchos años que este tipo de rabia, de resentimiento se va creciendo. Sin embargo, no hubo respuesta, a mi juicio, adecuada y ahora estamos con el resultado. Yo creo que Trump es algo muy parecido y la pregunta para el futuro es si los partidos demócratas y hasta el partido republicano, que no es trumpista, pueden sacar lecciones y aprender de los errores del pasado. Y yo creo que es una pregunta muy pertinente. Sí, justo iba a ir ahora a eso. Es decir, me gustan mucho vuestras explicaciones y dices, hay un resentimiento, él conecta emocionalmente con los resentidos, pero no parece que haya hecho gran cosa por los desfavorecidos en Estados Unidos, ¿no? O Milei tampoco.
Entonces, la siguiente pregunta es esa. ¿Es un punto de no retorno lo que estamos viviendo? O sea, después de Trump, ¿volveremos a cierta sensatez en el mundo o nos vamos a quedar ya en ese ámbito de desprecio del derecho y del desprecio del derecho del orden internacional y nacional? ¿Es un punto de no retorno? ¿Es un péndulo que volverá? ¿O no? ¿O el péndulo ya se ha saltado y no veremos un regreso a la sensatez? Bueno, yo creo que va a tomar mucho, yo creo que puede retornar, pero va a tomar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. El daño que está haciendo es muy difícil calcular, es monumental. Yo estaba contando a varios participantes aquí que tengo muchos amigos que después del primer periodo de Trump, cuando llegó Biden en 2021, y yo le preguntaba qué está en su agenda, qué temas está trabajando, y me dijeron, esto fue en 2001, que bueno, tenemos que dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a reparar el daño que hizo Trump 1. 2021. Eso es lo que me contaron, porque hacía tanto daño. Imagínense lo que es ahora. Lo que pasó en el primer periodo fue nada comparado a lo que estamos viendo ahora. Entonces, si hay un próximo gobierno que viene en 2029, en enero de 2029, el daño para recuperar Departamento de Estado, Departamento de Justicia, todo el tema de salud, o sea, hay una lista muy larga con daños extraordinarios. Y no van a pensar en políticas futuras, van a pensar en cómo restaurar un nivel mínimo de operación racional. Entonces, yo creo que no es un punto de no retorno, yo creo que va a retornar, pero yo en el corto plazo lo veo muy difícil. Sí. Y en el mundo de relaciones internacionales, todos los países van a decir, mira, tal vez viene un gobierno un poco más racional, más con quien se puede trabajar, pero siempre va a recordar de Trump. Otro Trump puede volver. Sí, ahí está si apareció, Vance, Marco Rubio. Sí. Ese es mi miedo, ¿no? Si es un momento péndulo y volverá o se rompe la máquina con el péndulo de lo lejos que va. Ricardo, ¿volveremos a algún tipo de sensatez o esto es un punto de no retorno? Yo te quisiera preguntar, ¿cómo es el hombre y la mujer? ¿Somos buenos? ¿Somos bondadosos? ¿Somos tolerantes? ¿O también tenemos pasiones, celos, odios? Y en la historia de la humanidad, en las luchas religiosas de siglos, en las luchas nacionales y ahora y en la actualidad, ¿qué hacen todos los tiranuelos? Exacerban los odios, exacerban los resentimientos, buscan y se apoyan probablemente en las peores facetas del ser humano. Y siempre dando, como decían los amigos, explicaciones muy sencillas de cuál es el enemigo. Los zurdos, la derecha, los migrantes. Siempre hay un enemigo y tratando de captar, y captan, sin lugar a duda, los votan. Es democracia, estamos hablando de democracia. No cabe ninguna duda. En consecuencia, ¿qué se hace frente a esto? Porque estas son las preguntas capitales. Luchar por los valores que nosotros creemos. Desde ya que somos iguales en derechos, pero también somos diversos. Y el respeto a la diversidad me parece que es la regla esencial de cualquier sistema democrático. Respetar que somos distintos, que podemos pensar distintos, que podemos tener gustos distintos, pero todas respetables, que vos no podés imponer
Y por cierto, tratar de escapar a estos discursos de resentimientos facilistas, de odios, etcétera, bueno, para poder construir una democracia de iguales. Y todo esto lo ha construido el hombre. Es decir, lo bueno y lo malo. Y en consecuencia, si durante siglos hemos podido ir construyendo lo bueno, bueno, sigamos peleando por lo bueno. Porque en realidad depende de nosotros, no de los demás. Muy bueno, el mensaje positivo. Bueno, esto es Mar de Palabras, es un festival literario, nos hemos puesto muy serios y muy políticos, pero me gustaría acabar con libros, volviendo a los libros. Me gustaría hacer una ronda, ya sabéis, lo has recordado tú, Flavio, que yo llevo un podcast que estás leyendo y al modo de qué estás leyendo, no tanto qué estáis leyendo en el momento actual, como si nos podéis recomendar libros que nos ayuden a entender el mundo, ¿no? La mesa anterior o la otra era cómo entender literatura para entender el mundo. ¿Vosotros en qué novelas, ensayos estáis encontrando buenas explicaciones de este mundo cambiante que nos rodea? ¿Quién se anima? Te voy a confesar que yo, en medio de la turbulencia, la cotidianidad y estos problemas políticos y este desconcierto, en realidad yo vuelvo al siglo XVII y al siglo XVIII a leer a John Locke, a leer a Montesquieu en el siglo XIX. Recientemente he estado hablando sobre Tocqueville en varios eventos. O sea, voy a esas fuentes porque son las fuentes que nos dan esos pilares de la democracia y el liberalismo, el concepto de derechos de la persona, el concepto de que el poder tiene límites, el concepto de que el poder por naturaleza tiende a extenderse, el concepto de que al poder hay que balancearlo, que hay que limitarlo. Esas ideas están en textos como el segundo tratado sobre el gobierno civil o en la democracia en América de Tocqueville, por ejemplo. Ahora, si quieres un texto más reciente, yo diría el texto de Fareed Zakaria sobre las revoluciones. Es un texto interesantísimo porque hay una visión de los procesos de cambios en lo que explica diferentes tipos de revoluciones, tanto en la parte económica, política, cultural. Es un libro que salió creo que el año pasado, es un libro que yo recomendaría leer y bueno, me quedo ahí porque si me pongo a pensar, comienzo a decir libro y no le voy a dar chance a mis colegas. Bueno, pues nos quedamos con Montesquieu, con Tocqueville y con Fareed Zakaria. Michael. Bueno, yo creo que de Tocqueville también estoy releyendo porque para mi depresión, porque él habla mucho de su observación en Estados Unidos. No es que es un país con muchas luces o muy brillante, nada de esto, pero lo que le impresionó de Tocqueville fue su capacidad de renovarse. Y eso estoy leyendo mucho para levantar el ánimo un poco, porque si no voy a ver psicólogos todo el tiempo y no tengo dinero para pagar, son muy costosos en Estados Unidos. Yo solamente quería agregar algo sobre un libro que todos conocen de República Dominicana, que es La Fiesta del Chivo, que es un libro que yo llevo 10 años en mi curso en Georgetown que doy, y los alumnos siempre le encantan esa novela, pero les voy a compartir que el año pasado pasó algo muy diferente en cuanto a la reacción de los alumnos, porque leyeron el libro y empezaron en la discusión relacionar todo de Trujillo, de lo que estaba viviendo en Washington. Y eso no había pasado antes.
Mira, pues permíteme preguntarte, luego voy contigo, Ricardo. Nos quedan 2 minutos, pero vamos a aprovecharlos bien. Lo que le pregunté a Sacheri, tú que eres profesor y que te llegan nuevas generaciones cada vez, ¿cómo están los alumnos de hoy que te llegan a las aulas? Bueno, piénsalo así. Ellos si tienen 20 años, 19 años, toda su conciencia política es de Trump. No hay más No, antecedentes, yo no hay más en referentes. una clase mencioné a alguien que se llama Obama, y me dijeron, Obama, profesor, yo tenía 2 años cuando Obama fue elegido. O sea, es como mencionar Roosevelt o mencionar, Lincoln. O sea, Obama, para ellos, la figura porque él ha sido la figura política más más consecuente en el siglo XXI, más que Obama, más que Bush, entonces esos alumnos que están allí está viviendo en la era de Trump, porque él dominado la política desde 2015, 2016, cuando ganó la primera vez. ¿Y tienen espíritu de rebelión contra eso o de aceptación? Ellos no, o sea, no están, digamos, escandalizados. ¿Ah? No están escandalizados como nosotros. Están menos escandalizados que nosotros, pero no es que están también, no es que le gusta, o sea, sienten muy incómodos, no le gusta, pero no están tan escandalizados como nosotros, porque nosotros obviamente tenemos otros referentes, otra historia para puntos de comparación. Y en ese contexto, pero ellos es algo que me impresiona mucho. Ricardo, ¿qué libros te ayudan a entender el mundo? Bueno, a ver, de lo que estábamos hablando del cierre de época, el de Stephen Zweig, El mundo de ayer. Claro. Ah, claro. Lo estoy Con el releyendo. derrumbe de la Europa liberal antes de la Primera Guerra Mundial. De lo que ha pasado ahora, bueno, los de este autor italiano, Empoli, Los profetas del caos, o El mago del Kremlin, como el uso de la inteligencia artificial, de toda esta nueva aparición de esta nueva mundo de políticos. Y probablemente para mirar el futuro, bueno, un libro antiguo pero siempre actual, 1984. Lo que nos puede pasar si no controlamos el algoritmo, ¿eh? Bueno, fantásticas recomendaciones. Quedaos con todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a este público generoso y vamos a escuchar la siguiente mesa.